Reciban un cordial saludo para cada uno de ustedes y también un gran abrazo. Llegamos a la última lección del trimestre, que lleva como título Jacob en Egipto. En esta lección número 13 veremos 5 propósitos extraordinarios que Dios nos ha dejado a través de toda la historia que hemos visto en el libro de Génesis. Siempre he mencionado que si queremos conocer bien nuestro presente y sobre todo el futuro, tenemos que ir al pasado. Es en el pasado, es en el Antiguo Testamento, donde encontramos los planes maravillosos que Dios tiene para cada uno de nosotros, para nuestra vida, para la familia, cómo prepararnos, qué es lo que nos vislumbra la eternidad. Así que nos preparamos entonces para ver a continuación estos 5 propósitos que Dios nos ha dejado. El versículo de memoria donde está resumido prácticamente el estudio de esta semana está en el Génesis capítulo 47, versículo 27, que dice: habitó pues Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y se establecieron en ella. Allí fueron fecundos y se multiplicaron mucho. Empezamos entonces con el primer propósito, que lo encontramos al estudiar el capítulo 46. Jacob estaba pendiente y bajo la esperanza de que sus hijos regresaran pronto de Egipto trayendo los víveres, los alimentos. Cuando de pronto llegaron sus hijos en plena caravana, trayendo todo, y una de las cosas que le dijeron a su padre fue que tenían que regresar a Egipto. No tan convencido, Jacob estaba ahí pensativo en su tienda, cuando de pronto Dios visitó a este anciano. Qué privilegio es cuando Dios se acerca a ti y te conversa y te habla. Génesis capítulo 46, versículo 3. Entonces Dios le dice a Jacob: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto. Egipto, otra nación diferente a las costumbres que tenía Jacob. Pero Dios le estaba diciendo: ande a Egipto, con un propósito establecido. Recuerden ustedes que siempre está presente el plan de salvación. Dios tenía un propósito por los cuales tenían que ellos llegar a Egipto. Que la gente sepa que hay un Dios extraordinario. Dios te llama a evangelizar, a hacer una bendición. Aquí nosotros nos encontramos con diversidad de personas de otras naciones. Hay marroquíes, musulmanes, nos encontramos a cada momento con gente de otros países y tratamos de interactuar de la mejor manera. Qué hermoso, es un privilegio conocer a otro tipo de gente, con otro tipo, de repente, de pensamientos, otra forma de hablar, pero al final de cuentas es el mismo sentimiento. Todas las personas salimos de las manos de Dios. Ante los ojos de Dios todos somos iguales. Por eso que en el libro de Romanos, en el capítulo 10, versículo 12, dice: porque no hay distinción entre judío y griego, pues
el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que lo invocan. El verso 13 dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Así que donde quiera que tú estés, donde quiera que tú vayas, siempre sé una bendición. Pero no solamente eso, sino el pasaje bíblico dice, porque allí haré de ti una gran nación. Eso es lo que quiere Dios de ti. Donde estés. Y a renglón seguido, el texto dice, yo descenderé contigo. Dios siempre estará a tu lado. Estés donde estés, a donde vayas. Y también en el versículo 27 dice el texto, y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas, todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Ese número 70, número pleno, completo, total. Dios es un Dios que nada se le escapa, que todo lo tiene preparado, listo, en el sentido de que hace todo lo posible el Señor para redimir, para rescatar a esta raza caída. Entonces, el primer propósito que vemos en este capítulo es que estamos en este mundo como parte del plan de Dios para dar redención a la mayor cantidad posible de seres humanos en este planeta caído. Entramos ahora al segundo propósito. Génesis capítulo 47. Después de lo que hemos apreciado, ahora José lleva a su padre Jacob ante la presencia del faraón. Y dice el versículo 7, después José trajo a su padre y se lo presentó al faraón. Esta palabra, lo presentó, viene de una raíz verbal hebraica, por supuesto, que significa Hamad Lifne. Hamad Lifne es una expresión que se usaba en el ambiente sacerdotal. En el libro de Levíticos, en el capítulo 14, versículo 11, dice lo siguiente: el sacerdote que lo purifique presentará delante del Señor. Presentará delante de él. Hamad Lifne. En esta expresión de José, al traerlo a su padre ante la presencia del faraón, le dice al faraón, aquí está, te presento a mi padre. Prácticamente se encuentran 2 sacerdotes. El faraón, también sacerdote, porque en las épocas de los faraones, los gobernantes asumían también el liderazgo sacerdotal. Y Jacob, como patriarca, como jefe del clan, jefe de la familia, también asumía el estatus de sacerdote. Pero aquí hay algo muy interesante. Quien tiene la supremacía sacerdotal, quien está investido de ser hijo de Dios y tener la potestad de bendecir, se le atribuye a Jacob. Y el versículo 7 dice, Jacob bendijo al faraón. Ahí estaba el humilde Jacob. Ahí estaba un hijo de Dios, simple, sencillo, ante
ante un faraón, ante un poderoso, ante un encumbrado. Pero ahí estaba el Hijo de Dios, bendiciéndolo. En el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, dice que nosotros somos una nación santa, una nación de real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las maravillas del Señor. Y aquí viene el segundo propósito. Más allá de nuestra condición, tenemos una obligación en el trato con los demás, que somos sacerdotes. Miren ustedes, Jacob, el aparente hombre humilde, está frente a un poderoso, pero está por encima del faraón. Por eso que en este segundo propósito que encontramos aquí en el registro bíblico, va más allá de nuestra condición. Tenemos una obligación en el trato con los demás, que somos un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Después de estos episodios, ahora entramos al tercer propósito de la lección. Génesis capítulo 48. Resulta que Jacob ya estaba anciano, ya se sentía morir. Y José prepara a sus dos hijos que le habían nacido en Egipto, a Efraín y a Manasés, para que Jacob los bendiga. Y se lo llevó ante su padre. Y dice el versículo 5, y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que yo viniera a ti en la tierra de Egipto, serán míos. Como Rubén y Simeón serán míos. Manasés y Efraín eran nietos de Jacob. Pero este versículo nos llama la atención, porque aquí Jacob los está asimilando como hijos, no como nietos. Jacob era un hombre de visión. Jacob tenía el concepto de las cosas que iban a ocurrir más allá. ¿Por qué decimos eso? Porque cuando leemos nosotros en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, desde los versículos 3 al 8, cuando los 144,000 sean sellados por el Señor y para que sean reconocidos, se presentan los 12 nombres de los hijos de Jacob. Y ahí, en esa lista, no aparece uno de sus hijos, llamado Dan. No aparece. Pero sí aparece Manasés. Claro, la historia nos muestra desde el inicio cuando Jacob bendice a sus hijos. Y lamentablemente, Dan no recibe una bendición eterna. Si nosotros leemos también el libro de Gálatas, en el capítulo 3, versículo 26 al 29, Pablo le dice que si nosotros aceptamos a Cristo y aceptamos la fe de Abraham, entonces nos convertimos en descendientes espirituales de Abraham. Por eso que en este tercer propósito, todo aquel que se convierte de su maldad y acepta a Cristo, recibe la bendición para formar parte de los descendientes de Abraham que irán a morar allá en el cielo.
Veamos ahora el cuarto propósito. Capítulo 49. Es cuando Jacob llama a todos sus hijos y comienza a bendecirlos. Y a cada hijo le muestra cómo es su carácter y su temperamento. Y les está diciendo que si no hay corrección en su carácter, ¿no?, en su forma de ser, entonces podrían tener muchas dificultades. Allí Jacob no les está predestinando lo que iba a suceder. Nosotros no entramos en ese terreno. En el capítulo 37, versículo 26, encontramos la participación de Judá cuando sus hermanos querían matar al pobre José antes que lo vendieran a los ismaelitas. Quien ayudó para que no mataran a José fue Judá. Luego encontramos a Judá en el capítulo 38 con relación a José y se fue a vivir a otra ciudad cananea. Y ahí tuvo el encuentro con su nuera Tamar, como fruto de su relación a Fares. Y Fares como descendiente de Judá y toda la línea de descendientes por donde iba a venir nuestro Señor Jesucristo. También encontramos en el capítulo 44, cuando Benjamín iba a quedar en Egipto y él se propuso como un fiador. Miren ese carácter de Judá, ese temperamento de Judá, esa forma de accionar de Judá. Entonces, cuando llegamos al capítulo 49, en el versículo 8 dice lo siguiente. Jacob le dice a su hijo, Judá, tus hermanos te alabarán, tu mano estará sobre el cuello de tus enemigos, y los hijos de tu padre se postrarán ante ti. Versículo 9. Eres un cachorro de león, oh Judá. Vuelves de cazar, hijo mío, se agacha y se recuesta cual león. Y como leona, ¿quién lo despertará? El versículo 10 dice, el cetro no será quitado de Judá, como diciéndole, de ti vendrán todos los reyes, hasta el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. El cetro no será quitado de Judá, ni la vara de autoridad entre sus pies, hasta que venga Silo, y le obedecerán los pueblos. ¿Qué tal presentación del Hijo, donde los descendientes iban a ver al descendiente de los descendientes, al Rey de los Reyes, al Señor de Señores, a Cristo Jesús? En el libro de Patriarcas y Profetas, en la página 240, dice lo siguiente. El león, rey de la selva, es símbolo apropiado de la tribu de Judá, de la cual descendió David y del hijo de David, Silo, el verdadero león de la tribu de Judá, ante quien todos los poderes se inclinarán finalmente y a quien todas las naciones rendirán homenaje. Qué espectáculo maravilloso acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene el cuarto propósito. ¿Qué nos dice el cuarto propósito? Rendir homenaje permanentemente a Cristo, el descendiente de Judá, antes que otros nos ganen. Porque 1 Corintios capítulo 2, versículo 2 dice Pablo, y me propuse, dijo Pablo, no saber entre otras cosas sino a Cristo y a este crucificado. Y Filipenses capítulo 2, versículo 10, donde invita a doblar las rodillas ante nuestro Señor Jesucristo. Por eso,
cada día, ríndele homenaje al Señor. Cada momento vive con Cristo antes que otros te ganen. Después de tantos fracasos humanos, la providencia de Dios prevalecerá. Dios cambió el curso de los eventos para salvación. ¿Recuerdan toda la historia que hemos visto en el Génesis? En la vida de Abraham, en la vida de Isaac, en la vida de José, en la vida de Jacob, en la vida de los hijos de Jacob. Todos aquellos incidentes que llevaron a lo malo, Dios lo convirtió para bien. ¿Cuál es la finalidad? De que Dios siempre transformará lo malo a lo bueno, porque Dios quiere siempre lo mejor para sus hijos. La segunda parte de esta esperanza tiene que ver con el perdón. Así conforme José otorgó el perdón a sus hermanos, también Cristo hace lo mismo con nosotros. Jesús hace lo mismo con todos aquellos que se alleguen a Él, confesando sus pecados y buscando absolución a sus problemas, a sus pecados. José, prototipo de lo que Cristo Jesús hace con los seres humanos. Y la tercera parte de esta gran esperanza está registrado en el libro de Génesis, capítulo 49, versículo 28 al 31. Jacob murió y tenían que enterrarlo donde estaban sus ancestros. Abraham había comprado un terreno ahí en Macpela, ¿recuerdan? Y cuando murió Sara, lo enterraron en esa tierra. Murió Abraham, lo enterraron juntamente donde estaba Sara. Cuando murió Rebeca, lo llevaron a enterrar en ese mismo lugar. Lo mismo pasó con Isaac. Ahí también enterraron a Lea. Y ahora a Jacob lo estaban llevando a esas tierras a reunirse juntamente con su familia. De repente un día nunca más podrás ver a un ser querido, pero ten la esperanza que lo vas a encontrar allá en el cielo, si aceptaron a Cristo como su Salvador. Miren lo que dice Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe más. Y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. Oí una gran voz que procedía del trono diciendo: he aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Los engaños, la miseria, el sufrimiento, el dolor, la muerte, aquí termina todo. Por eso yo te animo para que mantengas esta esperanza, porque un día, así como sucedió en el pasado, también sucederá en el futuro. Muy pronto nos encontraremos con nuestro amante y eterno Salvador y con nuestros seres queridos.